Hola, en el vídeo de hoy vamos a empezar a ver CSS. CSS nos sirve para ponerle colores, posicionamiento y estilos a las hojas HTML, a las páginas HTML. ¿Vale? CSS es hojas de estilo en cascada, ahora veréis por qué, ¿vale? Y lo que van a hacer es darle formatos diferentes a los diferentes elementos que vamos a tener en un archivo HTML. Entonces, os he dejado, aquí arriba lo tenéis, el PDF, lo he puesto aquí en la pestaña, pero también está en archivos, materiales de clase, recursos web, y aquí teníamos la chuleta de HTML. Os he dejado esta, que es la primera que vamos a tener de CSS. Vamos a tener más porque ahora veréis que hay muchas propiedades CSS, entonces en una sería muy poquito. ¿Vale? Entonces, CSS lo vamos a hacer dentro de HTML, ya lo veréis. Está incrustado dentro de HTML, pero no es código HTML. ¿Vale? Entonces, CSS tiene una sintaxis que es de este estilo. Vamos a tener un selector. El selector va a ser un elemento HTML, por ejemplo, un párrafo, la P de párrafo, ¿vale? O un H1, un título, o puede ser table, de tabla, ¿vale? Esto va a ser el selector, un elemento HTML. El selector también puede ser body, ¿vale? O también puede ser un asterisco si queremos seleccionar todos los elementos HTML. ¿Vale? Entonces, el selector va a tener una serie de propiedades, ¿vale? Y un valor esas propiedades. Entonces, por ejemplo, podríamos poner un párrafo, ¿vale? La propiedad podría ser color y el color podría ser, por ejemplo, black, negro. ¿Eso qué querría decir? Que todos los párrafos, ¿vale? Si nosotros aquí ponemos un párrafo, ahora lo vamos a ver, van a tener como color de texto negro. ¿Vale? Esto lo podemos hacer con selector, o sea, con un elemento HTML, lo podemos hacer con un identificador, que estos son los elementos que utilizábamos cuando hacíamos las anclas, ¿vale? Los identificadores que les ponemos a los elementos HTML. Lo vamos a hacer con clases, que ahora os explicaré lo que es, y con pseudoclases, que ya lo veremos en el próximo vídeo. ¿Vale? Entonces, básicamente va a ser una serie de selectores dentro de una etiqueta style, en la que le vamos a dar diferentes propiedades y valores a los elementos HTML. ¿Vale? Entonces, hay tres maneras, ahora veremos cómo se escribe esto realmente, ¿vale? Pero hay tres maneras en las que podemos introducir el CSS dentro del código HTML. Una es como CSS externo, es decir, podemos hacer un archivo que se llame, por ejemplo, estilo CSS, estilo.css. Todos los archivos de CSS acaban en .css, igual que los HTML acaban en .html. Entonces, si lo hacemos en un archivo externo, nosotros dentro de Gead lo podemos incluir con esta línea de aquí, ¿vale? Link rel, style sheet, hoja de estilos, ¿vale? Y en el enlace href ponemos el nombre del archivo. Esto lo que nos permite es tener una hoja de estilos que podemos utilizar en diferentes páginas. Es decir, nosotros podemos hacer este link dentro de diferentes páginas y tendremos el mismo estilo para todas, ¿vale? Los mismos colores, las mismas formas, el mismo posicionamiento de los elementos. La otra manera de hacerlo es el CSS interno. Este es el que vamos a utilizar en las clases porque así no tenemos que tener diferentes archivos para no marearnos, ¿vale? Entonces utilizaremos este de aquí. Este lo que hacemos es dentro de la etiqueta Gead, igual que aquí, dentro de la etiqueta Gead, vamos a incluir la etiqueta Style y aquí dentro incluiremos todos los selectores y las propiedades, ¿vale? Todo el código CSS que queramos incluir. Y luego cerraremos la etiqueta Style igual que hacíamos con cualquier etiqueta HTML. ¿Vale? La tercera manera va a ser un CSS en línea, es decir, que yo le dé un estilo concreto a un elemento determinado de la página. Por ejemplo, quiero que este párrafo concretamente tenga un estilo, por ejemplo, que el texto sea rojo. Entonces yo le voy a poner dentro del propio párrafo o dentro del elemento que sea la etiqueta style, la propiedad de style, igual y el código CSS que queramos ponerle. ¿Vale? Ahora voy a enseñar los tres para que lo veáis. Vale, pues para probarlo lo que he hecho es descargarme este index.html que tenéis aquí, que es un documento HTML básico, ¿vale? Lo tengo aquí guardado. Ahí lo que voy a hacer es abrirlo con Visual Studio. Abrir con Visual Studio. ¿Vale? Es un documento HTML que el cuerpo está vacío, tiene lo básico. Vale, entonces voy a enseñar las tres maneras que tenemos de incrustar CSS y cómo se ve después en la página. Entonces para eso voy a crearme aquí un párrafo. Le voy a poner, esto es un párrafo. Y le voy a dar estilo a este párrafo. Es decir, voy a empezar cambiándole simplemente el color, ¿vale? Luego se pueden hacer más cosas, voy a empezar simplemente con el color. Entonces, este archivo lo voy a guardar y lo que voy a hacer es crearme un archivo CSS
para cambiar el color de este párrafo. ¿Vale? Voy a hacer New File, lo voy a guardar como estilo.css. ¿Vale? Fijaos que está en la misma carpeta que el index.html. ¿Vale? Pues se puede poner en otra, pero yo lo voy a dejar aquí para que el enlace sea más simple. Entonces, una vez que lo tengo, cuando guardéis como CSS, fijaos que Visual Studio pone aquí la almohadilla. Al igual que HTML tiene su símbolo, CSS tiene una almohadilla. Entonces, yo aquí ya puedo empezar a escribir los estilos. ¿Vale? Puedo poner comentarios, igual que hacíamos comentarios en HTML, yo puedo poner comentarios en CSS utilizando una barra y un asterisco, y aquí dentro puedo poner el comentario que quiera, por ejemplo. Esto es una hoja de estilos. ¿Vale? El comentario se cierra con asterisco barra, es decir, barra asterisco para abrirlo y asterisco barra invertida para cerrarlo. Vale, entonces yo a partir de aquí yo puedo escribir los estilos que yo quiera. Como yo lo que quiero es darle estilo al párrafo que tengo aquí, ¿vale? Es decir, en este caso le voy a dar estilo a todos los párrafos. ¿Vale? Solo tenemos uno, pero si hubiera más, le daría estilo a todos. Entonces yo simplemente pongo una P, porque le voy a dar estilo a los párrafos. ¿Vale? Abro llaves y dentro de las llaves yo puedo poner las propiedades que quiera para darle estilo a los párrafos. ¿Vale? Entonces en este caso le voy a poner color blue, ¿vale? Color azul. Hay colores cuyo nombre está definido y hay colores que no. ¿Vale? Entonces cuando, por ejemplo, aquí en Visual Studio, cuando ponéis color y le dais a los dos puntos, ¿vale? Sale aquí la lista de colores permitidos. Es decir, estos colores tienen el nombre guardado y los podemos usar. ¿Vale? Hay colores que no. Voy a poner blue. Si yo guardo, ¿vale? Ahora me tengo que venir aquí a index. Lo que voy a hacer es importar este archivo. ¿Vale? Entonces aquí escribimos link, rel y style sheet, ¿vale? Hoja de estilos. Y aquí el nombre del archivo, href. En mi caso se llama estilo.css. Entonces yo aquí ya he importado la hoja de estilos. Voy a abrir la web para ver cómo se ve. ¿Vale? Entonces, como veis, el párrafo ahora es azul. ¿Vale? Por defecto sería negro si no tuviéramos el estilo porque HTML no pone colores. ¿Vale? Entonces, ahora es azul porque la hoja de estilos le dice que todos los párrafos de la página web sean azules. ¿Vale? Yo puedo también hacer el CSS interno. ¿Vale? Yo puedo tener diferentes CSS dentro de una página web. Entonces, para hacer el CSS interno, yo voy a escribir aquí style. ¿Vale? Entre las etiquetas de abrir y cerrar style, yo voy a escribir el CSS igual que aquí. ¿Vale? Entonces yo en este caso voy a decir que los párrafos quiero que sean de color rojo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa ahora? Si yo tengo una hoja de estilos que está diciendo que los párrafos son azules, pero yo le pongo aquí el estilo interno y le digo que los párrafos son de color rojo, ¿de qué color va a ser este párrafo ahora? ¿Vale? Rojo. ¿Por qué? Porque los estilos se ponen en el orden en el que se lee el HTML. Entonces, si yo tengo primero la hoja de estilos cargada, primero digamos que todos los párrafos van a ser azules. Pero si luego tengo una otra hoja de estilos que me está diciendo que los párrafos son rojos, esta segunda propiedad me va a machacar la anterior. Es decir, es como que la borra y la sustituye. ¿Vale? Entonces, ahora todos los párrafos son de color rojo. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si yo me vengo aquí y le pongo un estilo en línea? Y yo le digo aquí style, ¿vale? Y a este párrafo concreto le voy a decir que el color va a ser yellow. Yellow. ¿Vale? Fijaos que siempre es propiedad, dos puntos, valor, punto y coma. El punto y coma es importante. ¿Vale? Como están en orden, primero le digo que van a ser azules, luego le digo que van a ser rojos, con lo cual eso va a sustituir al azul, pero yo ahora le digo que este concreto va a ser amarillo. ¿Vale? Entonces, este de aquí, por mucho que yo aquí le diga que todos los párrafos son rojos, este va a ser amarillo. ¿Vale? No se ve mucho, pero bueno, este es amarillo. ¿Qué pasa si yo tengo aquí otro párrafo? ¿Vale? Este va a ser el párrafo 2. ¿Vale? Este párrafo yo no le digo ningún estilo, con lo cual va a coger el estilo que venga de aquí. ¿Vale? Primero azul y luego el azul se sustituye por este rojo. Si yo ahora guardo, este párrafo es amarillo porque yo se lo estoy diciendo aquí explícitamente que sea amarillo.
Y este es rojo porque yo no le he dado ningún estilo aquí y coge el último que le hemos dado, que es este de aquí. Entonces este párrafo de aquí es rojo. Vale, vamos a ver los diferentes tipos de selectores. Este de aquí es un selector que utiliza la etiqueta HTML directamente. P es la etiqueta HTML. Yo también puedo utilizar identificadores, es decir, yo puedo decirle a este párrafo que tenga un identificador que sea par, por ejemplo. Entonces, los identificadores son únicos, es decir, yo solo puedo tener el identificador par en un elemento HTML, no puedo repetirlo. Este párrafo de aquí no se puede llamar par, ¿vale? Solo puede haber un identificador, eh, o sea, este identificador no se puede repetir en toda la página. Entonces, este párrafo de aquí se identifica con el identificador par. Entonces, yo puedo darle estilo a este párrafo de aquí concretamente utilizando el identificador. Para eso pongo almohadilla par. Es decir, almohadilla, el nombre del identificador, que en este caso es par. ¿Vale? Esto es como cuando hacíamos las anclas para hacer los enlaces dentro de una misma página. Y yo aquí le puedo decir, por ejemplo, que este párrafo esté alineado, text align es para alinearlo en el centro. ¿Vale? Cuando yo actualizo ahora, este párrafo, y solo este, se alinea al centro porque tiene un identificador. ¿Vale? Yo también puedo utilizar clases. Las clases, a diferencia de los identificadores, el identificador es simplemente para identificar un elemento y darle a ese elemento un estilo concreto, las clases me sirven para darle el mismo estilo a diferentes elementos. ¿Vale? Si yo aquí pongo un H1, voy a poner que esto es un título, ¿vale? Y a este uno le puedo dar la clase, por ejemplo, fondo. ¿Vale? Le voy a decir fondo. Y esta clase de aquí lo que va a darle es un color de fondo al título. ¿Vale? Entonces yo aquí me vengo, las clases en lugar de con almohadillas son con punto. Punto, fondo. Y yo aquí dentro, para decirle que quiero que tenga un color de fondo, le voy a decir background color y le voy a poner, por ejemplo, beige. Bueno, beige no se va a ver, voy a ponerle blue violet, este de aquí. ¿Vale? Entonces ahora, este elemento de aquí que tiene esta clase va a tener el color de fondo que dice el CSS de la clase. Entonces si yo ejecuto, ¿veis? El título ahora mismo tiene este fondo. Pero las clases yo puedo reutilizarlas, es decir, no como el identificador que es único, sino que yo la clase puedo cogerla y se la puedo poner al párrafo de abajo también, por ejemplo. Pues ahora este párrafo tiene un identificador y tiene una clase, ¿vale? Esta clase se repite y le va a dar el fondo morado tanto al título como al párrafo, pero solo a este de aquí. Si yo actualizo aquí, ahora los dos, tanto el título como el párrafo 2, tienen el fondo que dice esta clase. ¿Vale? Entonces tenemos selectores de elementos HTML concretos, que nos va a dar estilo a todos los elementos que sean en este caso P. Luego tenemos selectores que nos van a dar estilo a un identificador concreto y solo a ese. Este no se va a repetir porque solo hay uno. Y luego tenemos selectores que son clases y nos van a dar estilo a diferentes elementos dependiendo de si le hemos puesto la clase o no. ¿Vale? Entonces estos dos de aquí tienen la misma clase, con lo cual van a tener el mismo estilo de fondo en este caso. ¿Vale? Fijaos que aquí cada selector está dando un estilo diferente. Entonces, dependiendo de los estilos que pongamos, se van a ir combinando. Entonces, el orden hace que se sustituyan unos por otros si los repetimos. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí a par le pongo otro color, color, le voy a decir black. Entonces, esta P de aquí me está diciendo que los párrafos tienen que ser rojos, ¿vale? Pero par ahora en su identificador tiene un color negro, con lo cual este texto que está aquí de en par ahora va a ser negro. ¿Vale? Es este de aquí. Entonces, tenemos que tener en cuenta el orden en el que aplicamos los diferentes selectores y también qué estilos le estamos aplicando a cada uno de los elementos que tenemos en la página. Siempre tenemos que ponerle, si no estamos aplicando un selector concreto, como este de aquí, y estamos utilizando identificadores o clases, siempre tenemos que ponerlos dentro de la etiqueta HTML, si no, no harán efecto. Si yo le quito este class fondo, pues no va a tener el fondo morado, básicamente. Un elemento HTML puede tener más de una clase, ¿vale? No puede tener más de un ID, pero sí puede tener más de una clase. Yo podría crearme aquí una clase que fuera derecha
¿vale? Y que lo que hiciera fuera alinear el texto a la derecha. Text align right. Y esta clase se la puedo aplicar a quien quiera. Entonces, por ejemplo, puedo decirle al H1 que además de la clase fondo que le da este color de fondo, tenga la clase derecha que le dice que se vaya el texto a la derecha, ¿vale? Cuando yo le pongo dos clases, fijaos que están dentro de la misma etiqueta, de la misma propiedad clase, ¿vale? Separadas por un espacio. Yo le doy dos clases, se le aplicará las propiedades de una clase y luego las propiedades de la otra. Cuando yo actualizo, ¿vale? El texto del título se va a la derecha y sigue teniendo el fondo morado que le dice la clase fondo, ¿vale? Se le aplican las dos clases a la vez. Otra cosa que puedo hacer también es que si dos elementos HTML tienen el mismo estilo, yo puedo agruparlos. Si por ejemplo yo pongo aquí un H2, el título 2, y luego aquí abajo pongo un H3, ¿vale? Y este le digo título 3, le voy a separarlos un poco. Entonces yo tengo ahora un H1, un H2 y un H3. ¿Vale? El H2 y el H3 no tienen estilo, como veis aquí, ¿vale? Porque ni tienen ninguna de las clases, ni tienen el identificador par, ni son un párrafo, con lo cual no tienen estilo. Yo puedo hacer que título 2 y título 3, es decir, que los H2 y los H3 tengan el mismo estilo. Por ejemplo, si yo quiero que tanto H2 como H3 se centren, yo puedo hacer un estilo que sea H2, H3, abrir las llaves y entonces tanto H2 como H3 tendrán el estilo que hay aquí dentro, se les aplicará este estilo. Entonces yo puedo decirle aquí text align, center. Entonces los estilos, los elementos tanto H2 como H3 se van a alinear al centro, ¿vale? El H2 y el H3. Fijaos que los demás no cambian, ¿vale? Porque esto solo es para H2 y para H3. Si nos vamos a la tabla que os he creado, ¿vale? Tiene varias páginas. Lo que podéis ver aquí son diferentes propiedades para el texto, por ejemplo. Color ya lo hemos visto, ¿vale? Nos cambia el color de texto y se puede hacer de tres maneras diferentes. Con el nombre del color, como ya también hemos visto, con el código hexadecimal, esto lo vimos cuando hicimos las tablas, o con el código RGB del color, ¿vale? RGB es rojo, verde y azul, ¿vale? Y va de 0 a 255 cada uno de ellos. ¿Vale? Podéis utilizar cualquiera de los tres. En esta página de aquí que he dejado están los nombres de todos los colores que tienen nombre predefinido. ¿Vale? Luego tenemos el color de fondo. El color de fondo es lo mismo, puede ser tanto el nombre como hexadecimal como RGB. ¿Vale? Y va a cambiar, como hemos visto en la pantalla de antes, ¿vale? El color de fondo del elemento. El alineamiento hace que el texto esté a la derecha, a la izquierda, centrado o justificado. Justificado es que la parte de la derecha esté pegada a la ventana, ¿vale? Que todo el texto sea, digamos que esté cuadrado a la ventana. ¿Vale? El alineamiento vertical es lo que utilizamos en HTML para hacer subíndices y superíndices. Es decir, sub es para el subíndice y super es superíndice, ¿vale? Que se hacen, el texto está más arriba o más abajo. Estas de aquí sirven para subrayar el texto. ¿Vale? Subrayar el texto, darle color a la línea del subrayado, darle estilo a esa línea, es decir, si es sólido, doble, dotted es punteado, ¿vale? Dashes con líneas. Esto es para el estilo. ¿Vale? Luego podemos decirle el grosor de la línea. Y luego esta parte de aquí, digamos que es como unir todas estas todas las que hacen lo mismo, en este caso text decoration, ¿vale? La unimos en una. Entonces, yo puedo poner text decoration y dentro ponerle diferentes elementos de los que tengo aquí. Por ejemplo, que el text decoration sea underline, es decir, que esté subrayado con una línea, que sea roja la línea y que esta línea sea doble. ¿Vale? Yo lo puedo poner todo dentro de text decoration o lo puedo poner por separado en cada una de estas de aquí. ¿Vale? Luego tenemos transform, que lo que hace es poner el texto en mayúsculas, minúsculas o capitalizar, es decir, que pone todas las primeras letras en mayúscula. Tenemos espacio entre letras, esto se pone en un tamaño con píxeles, igual que el tamaño de espacio entre dos palabras, ¿vale? También con píxeles. Text Shadow, vamos a probarlo si queréis, ¿vale? Text Shadow le da un color y una sombra, quiero decir, a un texto. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a ponérselo a este título H2, ¿vale? Yo voy a ponerle aquí H2, tenga un... Uy, no se ha pegado.
Un text shadow. El text shadow tiene 4 propiedades. Una es la sombra hacia la sombra horizontal, otra es la sombra vertical, otra es el difuminado y la otra es el color. Entonces le vamos a decir que tenga 3 píxeles de sombra horizontal, 4 píxeles de sombra vertical, ¿vale? Un difuminado de 5 píxeles y que la sombra sea roja. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es esto de aquí. ¿Vale? Fijaos que es una sombra que está desplazada un poco hacia la derecha, eso es este de aquí, 3 píxeles hacia la derecha, 4 píxeles hacia abajo. ¿Vale? Luego tiene este difuminado que es más grande cuanto más píxeles ponemos aquí, en este que he puesto yo 5 píxeles, y luego el color. ¿Vale? Así podemos hacer diferentes efectos en las letras. ¿Vale? Luego tenemos aquí las fuentes de texto. Nosotros podemos cambiar la fuente que utilizamos para las letras. ¿Vale? Entonces, si ponemos font family, le podemos decir tanto una fuente concreta, si está instalada en el sistema, si no, no la va a poder utilizar, o una familia, ¿vale? Una familia de fuentes. Entonces, si yo le pongo una fuente concreta y no está en el sistema, va a utilizar la siguiente, así hasta que consiga una que sí que pueda utilizar. Si le ponemos una familia, va a coger la primera que encuentre de esta familia. ¿Vale? Digamos que va a ir probando una a una hasta que encuentre una que sí que pueda utilizar. Luego el font style nos sirve para poner el texto en cursiva. Si ponemos font style italic, nos pondrá el texto en cursiva. Font weight, si lo ponemos en bold, nos pondrá el texto en negrita. ¿Vale? Esto sustituye a las etiquetas que utilizábamos en HTML. ¿Vale? Tenemos otras de fuente, para las fuentes, por ejemplo, font variant, que lo que hace es, lo pone todo en mayúsculas, pero las mayúsculas un poquito más pequeñitas. ¿Vale? Si lo probáis, lo veréis. Y font size es el tamaño del texto, ¿vale? Se lo podemos poner en píxeles o en otras unidades, pero nosotros lo vamos a utilizar en píxeles. Y esto, igual que antes, une a todas las propiedades que hablan de la fuente. Entonces, font, ella sola, le podemos decir que sea de 12 píxeles, ¿vale? Que sería el size, italic, que sería el style, bold, ¿vale? Que sería el weight, y Arial, que sería el font family. Si lo pongo todo junto en font, va a hacer el mismo efecto que ponerlos por separado. ¿Vale? Y por último tenemos los fondos. Background color ya lo hemos visto, ¿vale? Le pone un color de fondo a un elemento. Puede ser, igual que hemos visto antes, un nombre de color, un color en hexadecimal o un color en RGB. ¿Vale? La opacidad lo que va a hacer es que el fondo esté más o menos transparente. Cuanto más cercano al 1, menos transparente. Cuanto más cercano al 0, más transparente. ¿Vale? Entonces tenemos que poner un número en decimal, o sea, 0 o 1 o un número en decimal que esté entre estos dos. Background image es básicamente ponerle una imagen al fondo. ¿Vale? Entonces, esta es la sintaxis que tenemos que utilizar. URL, abrimos paréntesis y entre comillas el nombre de la imagen, ¿vale? La ruta de la imagen en este caso. Entonces, cuando ponemos una imagen de fondo, podemos utilizar estas tres propiedades de aquí. Background repeat hace que esta imagen, si no ocupa toda la pantalla, porque normalmente eso no suelen ser imágenes más pequeñas, lo que va a hacer es que o no se repita, es decir, que se salga una vez y ya está, o se repita en horizontal y digamos que se repita varias veces hacia la derecha, o se repita en vertical, es decir, que se repita varias veces hacia abajo. ¿Vale? Esto es cuando la imagen es más pequeña que la ventana. Background position nos dice cuando tenemos la imagen que, por ejemplo, no se repite, le podemos decir en qué parte de la ventana la queremos. Y estos de aquí se pueden mezclar de dos en dos, es decir, yo puedo decirle izquierda, perdón, y arriba, y lo pondrá en la esquina de arriba a la izquierda, o le puedo decir bottom, que es abajo, y derecha, y lo pondrá en la esquina inferior derecha. ¿Vale? Y luego el background attachment le dice si quiere que el fondo esté fijo, es decir, que si yo muevo la ventana hacia arriba o hacia abajo, el fondo se quede quieto en un lugar, o que si yo muevo la ventana, el fondo se mueva con la ventana. ¿Vale? Igual que antes, aquí tenemos el atajo. Ponemos background y todas estas de aquí las podemos poner juntas. ¿Vale? El color de fondo, la imagen, no repeat y en la posición. Vale, entonces os he dejado una tarea para practicar. ¿Vale? Esta tarea tiene un archivo PDF, que ahora lo veremos, ¿vale? Tiene un HTML y dos imágenes. ¿Vale? Entonces, tenéis que descargar estas tres de aquí, el HTML, el JPG y el PNG. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a intentar generar esta web de aquí. ¿Vale? Vamos a replicar los estilos aquí, ¿vale? De modo que la web nos quede de esta manera. Veis que es un poco, está un poco mezclado todo, ¿vale? Pero
son diferentes estilos para que practiquemos. Tenemos sombras, tenemos colores, tenemos tamaños, ¿vale? Utilizamos spans, ¿vale? Tenemos un fondo que está aquí abajo a la derecha, tenemos imágenes de fondo para los diferentes elementos. Entonces, voy a hacer la primera parte para que veáis cómo se hace. Entonces dice aquí abajo, tiene diferentes instrucciones. Entonces dice que las etiquetas HTML ya están creadas. Voy a abrir el HTML para que lo veáis. Lo tengo aquí descargado. ¿Vale? Entonces, si abro el HTML de la tarea, es este de aquí. ¿Veis? Es simplemente HTML, no tiene ningún estilo, ¿vale? Tiene los diferentes elementos creados. Fijaos que aquí, por ejemplo, tenemos párrafos, ¿vale? Tenemos span dentro de los párrafos, que si nos fijamos, esta parte que dice podemos mezclar fuentes es un span, esta que pone colores es otro span, y si nos vamos aquí arriba, si os fijáis, esto tiene un estilo, esto tiene otro estilo, ¿vale? Y así. Entonces, cada uno de estos elementos va a tener un estilo diferente. Entonces nos dice que añadamos el código CSS dentro de Gead con la etiqueta style, es decir, de manera interna, ¿vale? Y la hoja de estilos debe tener las propiedades que explico aquí abajo. Vamos a hacer esta primera, ¿vale? Para que veáis cómo se hace. Entonces nos dice que el cuerpo de la página, es decir, body, tiene estas propiedades. Entonces vamos a ir al código, ¿vale? Voy a hacerlo más grande. Bueno, lo voy a poner aquí. Entonces, dentro de Gead vamos a escribir la etiqueta style. Y aquí dentro vamos a ir haciendo lo que nos dice el documento. Entonces, lo primero que nos dice es que body va a tener una serie de propiedades. Cuando ponemos body significa todos los elementos que hay dentro de body, ¿vale? Lo van a heredar. En este caso, body es toda la página web. Entonces nos dice que debe tener una imagen de fondo, ¿vale? Que es árbol PNG. Entonces vamos a poner la imagen de fondo. La imagen de fondo se compone con background image, ¿vale? Si no sabemos las etiquetas, nos vamos a la tabla y la buscamos. Y es URL y entre paréntesis el nombre de la imagen. En nuestro caso es árbol PNG. ¿Vale? Si esto lo guardamos, voy a ejecutarla para que lo veáis. ¿Vale? Esto es lo que pasa. Como la imagen es más pequeña que la página, ¿vale? Lo que hace es repetirla por defecto. ¿Vale? Toda la página, llena toda la página de la misma imagen. ¿Vale? Entonces ahora la tarea nos dice que el fondo es fijo, no se repite y está posicionado en la esquina inferior derecha. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a la tabla, donde podemos ver que el fondo es fijo o no, ¿vale? Es background attachment. Entonces podemos escribir aquí debajo background attachment fixed. ¿Vale? Esto lo podéis ir viendo en la tabla. Nos dice que no se repita. ¿Vale? Background, repeat, no repeat. ¿Vale? Y nos dice que esté posicionado en la esquina inferior derecha. Background, position, bottom porque es inferior, right porque es derecha. ¿Vale? Si ahora vuelvo a ejecutar la página, ¿veis? El fondo ya no se repite, está en la esquina inferior derecha y está fijo. Ahora no se ve porque la página no la puedo mover. Si yo hiciera esto más grande, ¿vale? Y yo hago scroll, el fondo no se mueve, ¿vale? Porque está fijo. Vale. Todo esto de aquí, simplemente nos vamos al equipo, ¿vale? A las tablas estas. Y como en este caso es de fondo, nos vamos aquí a fondos y está todo aquí, ¿vale? Como pongo la imagen con background image. Como hago para que no se repita, para background repeat, no repeat. ¿Vale? La posición, background position, le he puesto bottom y right. ¿Vale? Y attachment, fixed, es decir, que no se mueva. ¿Vale? Podría haberlo hecho todo con la etiqueta background, ¿vale? Pero lo voy a dejar aquí así para que se entienda mejor. ¿Vale? Si vuelvo a la tarea, ¿vale? La tarea me dice que el color de texto es salmón, ¿vale? Salmón es un color predeterminado. Entonces yo le voy a poner aquí color, porque el color de texto es simplemente color, salmón. Fijaos que ahora mismo lo que estoy haciendo es que todo el texto de la página sea salmón. ¿Vale? Si yo en algún momento quiero que alguno de estos no sea salmón, es decir, que o H1 o el párrafo no sean salmón, yo tengo que decir explícitamente que, por ejemplo, los párrafos pues, sean de otro color. ¿Vale? En este caso, ahora todos los elementos que sean texto dentro de body van a ser de color salmón. ¿Vale? Si voy a ejecutar la página para que se vea.
Entonces, todo el texto de la página ha cambiado de color porque todo está dentro de body, obviamente. ¿Vale? Y lo último que nos pide esta parte, es que la fuente es Verdana, ¿vale? Esto es un nombre de fuente. Entonces, font, en este caso puedo poner font o puedo poner font family, ¿vale? Puedo poner font family. Yo os recomiendo que pongáis los nombres de las fuentes entre comillas, porque si no, a veces no las encuentra, ¿vale? Entonces yo voy a poner Verdana entre comillas. Sobre todo si tienen espacios. Imaginaos que es Verdana MS, ¿vale? Si tienen espacios, siempre con comillas, ¿vale? Pero bueno, si la ponéis siempre no os vais a equivocar. Entonces le he cambiado la fuente. Ahora la vuelvo a ejecutar, ¿vale? Y ha cambiado de fuente. Ya es otra. ¿Vale? Pues así hay que hacer todo lo que pide la tarea. Es decir, luego pide que los títulos H1 tengan estas propiedades de aquí, H2 y H3 esto de aquí, ¿vale? Los párrafos tienen que estar justificados, ¿vale? Fijaos que dice todos los párrafos en este caso, ¿vale? Y luego ya vamos concretando. El segundo párrafo tiene varios elementos span, que ya lo hemos visto, ¿vale? Y cada uno tiene un estilo. Entonces, el span que tiene este texto de aquí, podemos mezclar fuentes, que si nos vamos al código, es esto de aquí, ¿vale? Es este span de aquí. Este span dice que tiene un ID que es fuente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es venirnos aquí y como es este span de aquí, le voy a decir ID fuente, ¿vale? Y que usa la fuente Comic Sans MS, ¿vale? Voy a hacer esta para que lo veáis. Entonces, tiene la ID fuente y lo que voy a hacer es venirme aquí y decirle el elemento que se llama fuente, ID fuente, usa una familia de texto, font family, que es Comic Sans MS. ¿Vale? Si yo ahora esto me voy a la web y actualizo, ¿vale? Es este de aquí, ¿vale? Podemos mezclar fuentes. ¿Vale? Ha cambiado de fuente, pero solo este trozo de aquí porque yo solo le he puesto el ID a este span. ¿Vale? Acordaos que los IDs no se pueden repetir, solo puede haber uno. Entonces, así le tenemos que ir poniendo IDs conforme nos dice la tarea. ¿Vale? El siguiente span que pone colores tiene este ID de aquí, texto negro, y el texto es de color negro. Así con todos. ¿Vale? Luego dice que el tercer párrafo tiene dos clases, mayúsculas y espaciado. ¿Vale? El tercer párrafo es este de aquí. Si tiene dos clases, class, mayúsculas, espaciado. ¿Vale? Y luego me crearé las clases aquí arriba. Punto mayúsculas, lo que sea que tenga que poner dentro, y punto espaciado. ¿Vale? Con lo que sea que tenga que poner dentro. Y eso hará que este párrafo de aquí tenga estos dos estilos, mayúsculas y espaciado. ¿Vale? Y así con todo.